Quisiera hablar acerca de una pregunta que he estado viendo, am, una pregunta que quizás no le he puesto mucha atención, pero me ha invadido al sentimiento y quisiera hablar acerca de eso. Alguien preguntaba y decía, eh, ¿cómo yo puedo hacer guerra espiritual? ¿Cómo yo puedo hacer guerra espiritual? Déjeme decirle, amado hermano, que desde el momento en que usted recibe a Jesús en su corazón, usted está haciendo guerra espiritual, porque ya pasó del mundo de las tinieblas a la luz admirable. Desde ese momento usted comienza su guerra espiritual, porque el enemigo no lo va a dejar tranquilo, no lo va a dejar a gusto, porque sabe que ha perdido una persona más. Entonces, entiendo la pregunta, sé cuál es la pregunta, aunque en sí el contexto de la pregunta no es la correcta, porque si dice, ¿cómo puedo hacer guerra espiritual? Está entre una lucha entre las tinieblas y la luz, ¿no? Entiendo que esa es su pregunta. Pero realmente eso se da desde el momento que usted recibe a Jesús. Desde allí usted está en una guerra espiritual, mi hermano. Desde allí. Desde allí, desde que usted decide negarse a sí mismo y vivir para el Señor. Desde el momento que usted se consagra para vivir exclusivamente para el Señor. Desde ahí está usted en una guerra espiritual. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne, las tentaciones, entonces usted está luchando una guerra espiritual. ¿Por qué? Porque su carne y sus tentaciones le dicen una cosa, más el espíritu le dice otra. Usted está teniendo una guerra espiritual. Ahora bien, ¿a qué se refiere la pregunta? Entiendo que quiere entrar en otro nivel de oración, de intercesión, de echar fuera demonios y eso. Quiero darle mi punto de vista. Quiero decirle que Dios dotó la iglesia. Dios dotó la iglesia del poder del Espíritu Santo. Le dijo el Señor, no se vayan de aquí, le dijo a los discípulos, hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo. Y vemos a los discípulos haciendo milagros, maravillas y echando fuera demonios después del día de Pentecostés. Ellos tuvieron que ser llenos del Espíritu Santo. Entonces Dios le ha dotado a la iglesia el poder mediante el Espíritu Santo. La iglesia tiene el poder, tiene la autoridad dada por Dios de orar por los enfermos, de echar fuera demonios, ¿verdad? Otro de los puntos que quiero decir, porque en Marcos el Señor le dijo a los discípulos, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre orarán por los enfermos y sanarán. O sea, es algo que no meramente le pertenece a alguien exclusivamente, sino al Señor, porque todo lo que nos fuere dado viene de parte del cielo, ¿no? Pero sí hay otra área, y entiendo y reconozco delante de Dios que hay personas que Dios les ha dado un ministerio de oficio, les ha dado un don de oficio. Por ejemplo, hay quienes fluyen en el don de profecía, hay quienes fluyen en el don el don de ciencia, hay quienes fluyen en cierto ministerio, porque a eso fue lo que Dios los ha llamado. Por ejemplo, a un reconocido pastor que es a nivel mundial, lo voy a mencionar porque todo el mundo sabe que Dios lo usa en esa área. Es el pastor Di Rocco. Al pastor Ricardo Di Rocco, ese varón todo el mundo sabe que su ministerio es que, aparte de sanidades, Dios lo usa mucho en cuestiones de hacer crecer las piernas. Si hay cojos, él ora y la pierna le crece. Ese es su ministerio.
Eso Dios lo llamó para eso. Entonces, eso se le llama un ministerio o un don de oficio. Realmente. Más sin embargo, entiendo que los dones y los ministerios son de Dios. O sea, no es que yo los voy a usar a mi antojo cuando yo quiera, a la hora que yo quiera, sino es cuando a Dios le place, como Dios le place moverse. Hay quienes fluyen en el don de ciencia, increíblemente, hermano, en el don de ciencia. ¿Por qué? Porque a eso el Señor los ha llamado. De igual manera, hay personas que fluyen en cuanto a la liberación, en cuanto a echar fuera demonios. Hay personas que ni tan siquiera ocupan orar media hora, ni solamente basta con decir una palabra y la gente es libre. ¿Por qué? Porque ellos están ejerciendo un don de oficio, un ministerio de oficio. Pero, como le digo, Dios dotó a la iglesia de la autoridad. Dios dotó a la iglesia de la autoridad. Ahora bien, ¿cómo yo sé a lo que si Dios me ha llamado? Mira, definitivamente cuando alguien tiene un llamado de parte de Dios, lo va a sentir y Dios se lo va a confirmar. Dios se lo va a confirmar de alguna manera. Cuando es un ministerio dado por Dios, Dios te lo va a confirmar de una y otra, porque el libro de Job dice que de 2 o 3 maneras Dios habla, y eso es así. Dios te lo va a confirmar de muchas maneras, a manera de que tú entiendas y reconozcas el llamado a lo que Dios te ha llamado. Si Dios te llamó al ministerio de liberación, al ministerio de intercesión, Dios te va a equipar. Dios te va a equipar. No tienes que hacer nada tú, porque es que no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Está bien que conozcas, está bien que estudies, está bien que te inclines, pero realmente si Dios te llamó a esa área, Dios te va a equipar. Dios te va a equipar, Dios te va a pasar Él por una escuela, la escuela de Él, no la escuela del hombre, que si bien es cierto, es bueno estudiar porque es bueno conocer, pero el conocimiento no va a echar fuera un demonio, sino va a echar afuera lo que Dios haya depositado y como tú te guardes, porque una de las cosas, los espíritus conocen, nos conocen, los espíritus nos conocen. Entonces, Dios dotó a la iglesia de autoridad. Si bien es cierto, la iglesia tiene la autoridad, pero la iglesia que se guarda, la iglesia que se conserva, la iglesia que sabemos que estamos en este cuerpo de carne y que fallamos a cada rato, pero Dios va a respaldar a aquel que se consagra para el Señor. Acuérdese aquellos discípulos, aquellos varones, no discípulos, perdone, aquellos varones querían echar fuera demonio a alguien por ahí, y el demonio le habla y le dice: mira, yo conozco a Pablo, yo conozco a Jesús, pero ustedes quiénes son. Y dice la palabra que les pegaron una revolcada, los enviaron desnudos. Entonces, porque ellos conocen nuestra vida espiritual, tu vida espiritual es reconocida en el mundo espiritual. Entonces, dependiendo cómo tú te conduzcas, cómo tú te guardes, cómo tú te consagres para Dios, vas a ser reconocido. O sea, si lo eres, ellos saben cómo eres. Si eres de los que medio se someten, de los que medio buscan de Dios, de los que le hacen la guerra, de los que Satanás nos conoce. Entonces, creo yo fielmente que si bien es cierto, la iglesia tiene la autoridad. Definitivamente, la iglesia que se guarda y se consagra para el Señor. Pero también creo fielmente en los ministerios de oficio, en los dones de oficio, en aquello que Dios ha llamado a alguien para determinada función, para lo que Dios ha llamado a alguien para determinado ministerio con determinado don. Que eso uno no lo puede manipular a su antojo, sino cuando a Dios le place. A cierto reconocido varón, creo que se llama Carlos Anacondia, evangelista, en los tiempos, eso estamos hablando de muchos años atrás. Este varón hacía campañas y en carpas.
Entonces sucedía que este varón solo decía una palabra y los demonios, al escuchar su voz, al escuchar esa expresión, a 2 cuadras estaba de la campaña, y los demonios eran manifestados. Tenían que traer la gente a la campaña para poder ser liberada. ¿Por qué? Porque el varón tiene el llamado, el varón tiene el don de Dios, el ministerio. Para eso Dios lo llamó. Entonces, pero no cualquiera va a venir a decir, oíme bien, Satanás, y los demonios van a manifestar ahí, pase por así. No, porque tiene que tener el don y el llamado específico de parte de Dios. ¿Y cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? Porque Dios te va a hacer saber. ¿Cómo usted lo va a saber? Porque Dios te lo va a hacer saber. Dios te va a llamar, y si Dios te llama, Dios te va a respaldar. Que el que nos equipa y nos capacita es Dios. No es tanto la escuela, no es tanto la enseñanza, que sí es buena porque tú tienes que conocer, el conocimiento es bueno, pero realmente quien te equipa y te respalda es el Señor. Y si el Señor te respalda, mi amado hermano, aún hasta las tinieblas obedecen. Si Dios está contigo, si Dios te llamó al ministerio, si Dios te llamó a interceder, si Dios te llamó a liberación, si Dios te llamó a qué sé yo, a evangelista, a pastor, a lo que Dios te haya llamado. Si Dios te llamó, Dios te va a respaldar. Yo entiendo y reconozco que los dones, los ministerios, los llamados son de Dios. Si Dios te llamó, si fue Dios quien te llamó, es Dios que te va a respaldar. No te intimides ante las fuerzas del adversario. No te intimides. Alguien también comentaba y decía, sí, pero es que vas a ver, te vas a meter en las serpientes y que no sé cuánto, que te vas. No, hermano, no tengas temor, no tengas temor. ¿Sabes por qué? Porque Dios, a quien llama, respalda. Si bien es cierto, el enemigo va a querer intimidar, el enemigo va a querer acorralarte, más persecución, porque estás golpeando el infierno. Pero no tengas temor. Toda la creación se sujeta al Creador. Y si el Creador está de tu lado, si Dios está de tu lado, porque Él mora en ti, y si el Creador está de tu lado, no tengas temor, porque aún las tinieblas obedecen a su presencia, a su voz. En lo que Dios te haya llamado, en lo que Dios te esté llamando, ánimo, adelante. Métete más con el Señor, pídele al Señor discernimiento, dile al Señor a qué te ha llamado, porque verdaderamente, hermano, en el mundo espiritual no podemos estar jugando al creyente. El mundo espiritual es delicado, mi amado hermano. No podemos jugar. O sea, tenemos que afinarnos, definirnos en Dios y cada día buscar más de Dios. Humillarnos a nosotros mismos para que sea Dios quien crezca en nosotros. Recuerde que los dones, de hecho, los ministerios, todo lo que Dios nos ha dado no es nuestro, es del Señor. Y no lo podemos usar a nuestro antojo. No podemos ir a imponer mano, a orar por alguien, a liberar a alguien si Dios no te ha mandado. Entonces, ojo con eso. Si Dios no te ha mandado, no te metas. ¿Por qué? Porque Dios te va a respaldar siempre y cuando Él te llame. Así es que, ojo con eso, cuídate, que el Señor te guarde, sométete al Señor, pídele al Señor dirección, busca la dirección de Dios, no impongas manos a la ligera, busca el respaldo de Dios, la dirección del Señor, que Dios te confirme a lo que Dios te ha llamado. Y si Dios te ha llamado al ministerio de liberación, al ministerio de intercesión, entonces ánimo, adelante, no te le intimides ni al enemigo ni a nada, porque pues toda obra se sujeta al Creador. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Y nada, aquí estaremos respondiendo preguntas que se nos han hecho, amigo, a otras personas. Entonces estaremos aquí dando una respuesta, en mi opinión, ¿verdad? Lo que yo creo según las Escrituras. Pero nada, tú lo tomas o tú lo rechazas, o como tú quieras. Si algo no te parece, si algo no concuerda con lo que tú crees, pues entonces
pues es tu decisión, ¿verdad? Pero bueno, bueno, con mi corazón un sincero te lo digo, no lo sé todo, pero lo poquito que sé te lo tramito. Así que el Señor te bendiga, el Señor te guarde y hasta la próxima. Dios te bendiga.